Buenas noches, pues los invitamos a una nueva emisión de Divagaciones Libertinas. Esta vez tenemos a la maestra Pita Ochoa que nos acompaña y nos hablará de su experiencia como en su quehacer creativo como escritora y nos compartirá pues sus experiencias vividas a lo largo de estos años en el mundo de la literatura. Este será un programa especial, no contaremos con los 7 minutos de introducción de cada quien, sino que más bien daremos paso a la maestra para que nos comparta su experiencia de tantos años. Adelante, maestra. No, pues yo empecé como mucha gente por necesidad de escribir, porque empecé a escribir como a los 13 años. Pero como todo mundo, pues nada, escribía lo que me salía. Y porque en casa algo que había era libros, y entonces tenía yo acceso a una biblioteca muy amplia y entonces leía y leía y leía, leía y leía y leía. Y así no puedo decir exactamente quién fue mi inspiración para escribir porque de verdad yo empecé a leer muy temprano y tenía así gustos por los novelistas rusos, por Federico Nietzsche, y, y ninguno de ellos era mi fuente de inspiración, porque no empecé a escribir obviamente ni como Nietzsche, ni como Tolstoy, o sea, lejos de eso, lejos de eso. Entonces, después, en segundo de prepa, empecé a conocer poetas de mi generación, y uno de ellos se convirtió, y bueno, acuérdense que estoy hablando de principios de los 70s, y entonces había todo un movimiento eh, que nació después del 68, en donde estaban todos los artistas independientes, las peñas, y ese ambiente un poco de protesta. O sea, yo no viví en el 68, yo en el 68 estaba en quinto de primaria, entonces no puedo decir que, aprendí todo del 68 tampoco, ¿no? Pero me tocaron, ¿no? Ya la gente que había participado en el 68 me tocó de profesores, o a la vuelta de mi casa estaba el Centro de Experimentación Teatral, el CLETA, y entonces estaba tanto el rock alternativo, digamos, como la gente de los folclores, y había toda una ola de protesta y de movimiento pro Latinoamérica, y en un momento en donde no había, por ejemplo, conciertos de rock, porque los prohibió, después de Avándaro los prohibieron cualquier concierto de rock, y no había más que lo que Echeverría pensaba que era la cultura. Y entonces, bueno, pues todos estos espacios medio alternativos era lo que había, ¿no? O sea, la Casa del Lago, todo lo que tenía que ver con la UNAM. Y así fue como llegué al taller de poesía de la Casa del Agua, aunque en realidad yo había querido más bien hacer narrativa, pero bueno, mi novio que sí quería poesía fue que nos conoció a los infras. Y bueno, yo saltaba entre todos los talleres, y al final pues, bueno, me quedé prendida ahí con los infras. Y y ahí fue donde empezó el rollo infra en 1975, porque eran talleres muy divertidos, porque ese taller lo dirigía Alejandro Aura, pero en realidad quienes coordinaban el taller eran Roberto Bolaño y Mario Santiago, ¿no? Eran los que decían quién leía y a quién les gustaba y a quiénes no les gustaba, y cuál era la lectura, y así. Y luego hicieron un ciclo de poesía de vanguardias, y se hizo un ciclo de poesía
francesa, de poesía de mujeres, de poesía beat, de poesía latinoamericana, sobre todo de Horacero, y los jóvenes que estaban participando de los talleres de la Casa del Lago. Y ahí empezó a conformarse el grupo y entonces ahí fue los míticos anécdotas que no suceden tal cual, pero que inspiran la novela de los detectives salvajes, justamente en esas lecturas en Casa del Lago y en cualquier lado donde se dieran. O sea, sí había como esta constancia de ir al Café La Habana, de ir a los talleres, de caminar por toda la ciudad y de intercambiar libros y de hacer lecturas colectivas y de caminatas y caminatas y de reuniones en las casas de diferentes personas como Mara La Rosa o como Vicente Anaya en algunas muy pocas ocasiones y, y, y a veces en azoteas, ¿no? O sea, el grupo estaba conformado por personas de diferentes nacionalidades, de diferentes clases sociales, de diferentes orígenes, ¿no? O sea, estaban desde los hermanitos Méndez, que venían de Michoacán con un rollo así más obrero, más combativo, habían sido alumnos del taller de Martínez Ocaranza, Piel Divina, que acaba de llegar de la ciudad de Oaxaca, y que había, más bien no quería, o sea, llegó a la poesía después de pasar por teatro y danza, y así era como una comunidad muy variada, y bueno, eso era, ¿no? Entonces, algo que no sé, siempre nos causa conflicto es que la gente crea que los detectives salvajes es como un testimonio histórico, documental, cuando en realidad lo tienen que leer como una ficción, que sí, tomado de algunas cosas que sucedían, porque era muy chistoso. Roberto siempre se pensó como así, como el gran escritor, y una de las cosas que muchos escritores recomiendan es nunca dejes de escribir, ¿no? Y no sé si han leído, por ejemplo, eh, una, una novela muy vanguardista de Virginia Woolf, donde hay un personaje que se la pasa escribiendo. Bueno, así era Roberto, y así era Mario Santiago, y así eran todos. Pero Roberto Bolaño lo que tenía es que si Mario Santiago se la pasaba escribiendo poesía y los demás rayoneando lo que podían, porque la verdad es que éramos muy jóvenes, Roberto lo que tenía era, escribía todas las anécdotas que pasaban en el día, o sea, tenía un cuadernito y en donde había algunos fragmentos de poesía, pero sobre todo tenía este rollo de historiador, o sea, escribía lo que pasaba en el día y 20 años después empezó a hacer experimentos con esas libretitas que tenía para escribir una novela. Lo que publica después de Los Detectives Salvajes es como la tercera versión de una novela que él quería, que él quería, que él quería como él la quería. Entonces hizo varias versiones y no le terminaban de, de cuajar. Y entonces, bueno, finalmente, pero sí, esos cuadernitos que escribía todas las noches, así como diario, fueron lo que dieron finalmente Los Detectives Salvajes, pero yo insisto, o sea, muchos de las anécdotas están cambiadas, inclusive muchas de las cosas que dice que pasaron se las adjudica a personajes y, o sea, y algunos que estuvieron algunos momentos, como José Vicente Anaya, pues no aparecen en la novela, o Darío Galicia, que estuvo muy
poco tiempo porque le dio un aneurisma y estuvo hospitalizado durante meses, él sí aparece como un personaje muy fuerte, aunque en realidad desde sus operaciones ya nunca volvió a participar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Roberto hizo lo que siempre hacía, ¿no? O sea, decidir por todos. ¡Pum! Ya así es. A ver, hasta ahí. ¿Qué más? Sí, le iba a preguntar, ahí pareciera que Bolaño, digo, nosotros estamos conscientes que es ficción, ¿no? Pero sí hay gente que lo lee y cree que esa es la verdad, o de cualquier libro cree que son reales. Pero le quería preguntar sobre dos cosas. La manera en la que conseguían libros, ¿es verdad que sacaban fotocopias y otras se los robaban? Acepto que mi generación hizo eso. Y Roberto Bolaño sí era tal cual el líder que mandaba y decía que sí, que no, incluso hasta metía y sacaba al infrarrealismo a poetas. ¿Eso es cierto o es parte de la ficción? No, eso lo hacían todos. O ¿Sí? sea, si tú revisas, o sea, de verdad, yo tengo manuscritos de Mario Santiago haciendo listas de los infras son estos y pum, o sea, y decían, ¿de dónde sacaron? ¿No? O sea, ¿de dónde los sacaste? Ni los conocemos. Eso lo hacía Mario Santiago, eso lo hizo Roberto Bolaño, eso lo hicieron el mismo José Peguero, o sea, todo el mundo decidía quién sí era, quién no era. Por eso las listas han cambiado de año con año y dependiendo de quiénes existen o no. De hecho, la antología de Perro Salvaje, ¿cómo se llama? El, la que sacó Rubén hace 6 años, la de los perros, bueno, esta de perros, no lo tengo a la mano. Bueno, los perros en el desierto, bueno, ya saben cuál, ¿verdad? O sea, hay gente que jamás estuvo, o sea, bueno, que los conocimos en los 80s, en los 90s, o Katana se autoadscribió como infra y fue aceptado porque es muy amigo, y de pronto apareció hasta un chileno que estaba aquí de vacaciones, ¿no? O sea, cada quien hace de los infras más grande o más chico, dependiendo. Claro, hay un grupo central que sí venimos siendo muy constantes del 75 y que nunca nos hemos separado y que nunca nos hemos arrepentido de llamarnos infras, pero en realidad esos somos un grupo de 8. Todos los demás van y vienen y lo sacan dependiendo de qué pasaba, ¿no? O sea, de qué época de nuestra vida estábamos y quién estaba cercano y con quién se habían peleado. Eso lo hizo todo el mundo. Pero sí, Roberto sí era especialmente arbitrario porque él tenía una idea muy clara de qué era lo que quería, que no fue lo que quería, pero él sí quería, o sea, tenía una imagen sobre todo de hora cero y de los beats, y sí quería hacer algo muy semejante. Lo que pasa es que también tenía intereses personales y cuando se fue de México fue porque sí había ya censura, con él no tocó tanto y tenía no ambiciones, tenía afinidades afectivas que lo hicieron decidirse a España porque su mamá y su hermana se habían ido a España y bueno, decidió que quería estar más cerca de su madre y de su hermana y por eso se fue. Y Mario, cuando regresó de su gira por Europa y por Israel, bueno, volvió a tomar la iniciativa de integrar a nuevos, ¿no? Y es parte de ese núcleo central lo que Mario Santiago logró consolidar. Era un grupo más ampliado que no habían estado los 4 primeros años y que con el tiempo se fueron integrando, ¿no? O sea, como Pedro Damián o, no sé, Óscar Altamirano y gente que íbamos conociendo en el camino, en recitales y demás, y Mario Santiago los fue integrando, Mario Raúl,
Guzmán, que es el que edita La zorra vuelve al gallinero, también lo conocimos ya a mediados de los 80s. Entonces, pero bueno, finalmente sí forman parte, no del grupo inicial, pero sí el grupo que ha permanecido más cerca durante todos estos años. Veo que se encuentra también Edgar Altamirano o Edgar Artau. También a él lo conocen más o menos en ese tiempo, en los 80s, o es después. No, Edgar inclusive estuvo antes del taller de la Casa del Lago. Él estaba estudiando ingeniería en CEU y llegó a ir a los talleres de Bañuelo y ahí los conoció y fue cuando supo de los talleres de Casa del Lago e iba. La cuestión con decía. Entonces, si bien es cierto que de alguna manera estuvo los primeros años cerca, no era como alguien muy activo. Ya después se volvió, pues, digamos que uno de los mejores poetas, con mucha consistencia y con unas ganas de defender el infrarrealismo como muchos otros no. Entonces, no, sí, claro que Edgar es como una parte además amorosa dentro de los infras. Maestra, yo tenía una duda porque hay mucha leyenda al respecto de un encuentro que tuvieron con Octavio Paz y quería saber qué tanto fue de ahí de cierto lo que sucedió o cómo lo narraría usted, maestra. Es que esos encuentros eran frecuentes. De hecho, hay una anécdota que a mí me gusta más y que eso ya fue, me parece que en el 81, pero tenemos anécdotas de encuentros fuertes con todos. O sea, sobre todo los primeros 20 años, yo creo, fue esta cuestión de que nos siguen corriendo de todos lados. Y, por ejemplo, en 1976, Roberto, que ya quería un poco pensar o sea, piensen en Roberto Bolaño, su papá era repartidor de refrescos de Pascual, y Roberto a veces tenía, como no había dinero, pues repartía a veces refresco con su papá, pero él quería vivir de la literatura. Y entonces por ejemplo, hizo estas entrevistas junto con José Peguero para la revista Plural sobre los estridentistas. Luego se publicó varias antologías de poetas que traducidos, o sea, más bien en versión de los infras, porque nadie sabía hablar tan bien ni inglés, ni francés, ni nada, y entonces eran versiones de traducciones literales que, bueno, que se volvían en otras poesías, pero bueno, estaban firmados como eso. De hecho, hay en el periódico El Día, inclusive hubo antologías publicadas por los infras de personajes que no existían. O sea, era escribir poesías y ¡pum!, ¿no? Inventarles nombre y publicarlos como antología, como si hubiese habido una investigación y traducciones y demás. El rollo es que muchos eran prófugos de las casas familiares y pues no había dinero, ¿no? Entonces, bueno, había que tratar de ver de dónde había un poco de dinero y se publicaban ese tipo de cosas. Pero, volviendo a la pregunta, en 1976 se empieza a pensar en esta antología que es así, se encuentra en internet, que es Muchachos desnudos bajo el arco iris de fuego, y Juan Pasco
que era en ese entonces pareja de la pintora de Carla Ripe, tenía un editorial que se llamaba Martín Pescador. Y hacía libros artesanales muy, muy cuidadosos, así, de verdad eran pequeñas obras de arte. Y cuando publica el primer libro de Roberto Bolaño, que es Reinventar el Amor, hizo una presentación, pero era la presentación de varios libros. Y solo a él se le ocurre, en ese mismo día, en su taller, por Miscuac, presentar un libro de Roberto Bolaño y un libro de Octavio Paz. Y entonces llegan, saben, todas las hordas admiradoras de Octavio Paz, que uno sabía que si no estaba dentro de esos grupos, o sea, ya sea del grupo de Bañuelos, o del grupo de Monsiváis, o el grupo de Paz, o sea, había que estar en alguno de los grupos, era imposible entrar a cualquier medio, tener publicaciones. En esa época no había tantas becas, entonces lo más viable era que lo invitaran a uno a trabajar en la redacción de cualquier suplemento cultural para poder tener un poco de holguez económica. Y entonces, bueno, pues así se hacían los grupos. Entonces llegaron los admiradores de los grandes poetas y llegamos los amigos de Roberto Bolaño, ¿no? Y entonces, estaban las mesas con los libros que se estaban vendiendo y demás, y una de las compañeras, que era en ese momento además compañera de Cuauhtémoc Méndez, se topa a Octavio Paz de frente y lo saluda así con los brazos abiertos y lo intenta abrazar, pero sus palabras son: mi nunca bien querido y mi siempre bien querido y nunca bien cogido Octavio Paz, ¿cómo estás? Más o menos, palabras más, palabras menos. Y bueno, Octavio Paz enrojece de enojo, así de verdad, se enoja tal que, pero de verdad venía con su séquito, o sea, venía así flanqueado de los jóvenes admiradores, y a los pocos minutos empezamos a sentir cómo nos iban rodeando, así encapsulando como policías, y finalmente nos sacaron, y al final los jóvenes poetas admiradores de Paz se agarraron a golpe con los infras, o sea, con las mujeres no, porque no, nosotros no entramos a los golpes, pero bueno, había como personajes como Juan Esteban o como Piel Divina, pues que sí les gustaban los golpes, y eso terminó en una trifulca a golpes. Y no era la única que terminó a golpes, o sea, de verdad nos sacaban de todos lados, o sea, de las exposiciones, y mira que eran nuestros cuates, por ejemplo, los de Suma Pentágono y estos, que eran estos pintores, estos artistas visuales que eran más grandes que nosotros, pero estaban justamente tratando de romper la hegemonía tanto de los muralistas como la hegemonía que estaba fundando en ese momento José Luis Cuevas. Ellos estaban aprovechando esas aperturas que Luis Echeverría estaba abriendo para cooptar intelectuales. Entonces había, ya saben, ¿no? El nuevo cine mexicano, el espacio libre de pintura. Y había como espacios, o sea, fundó la Universidad de las Américas, abrió el Colegio de México, o sea, abrió muchas instituciones para poder cooptar a los intelectuales y se terminara la crítica del 68. Entonces, ¿qué más? A ver, espérame, ya, déjame regresarme. Bueno, bueno, así, ¿no? Entonces, la anécdota que tú quieres, que es la más famosa, les voy a... Que es la famosa porque salió en el periódico con un enfado, y además parecía que
que estábamos rompiendo con Efraín Huerta, y Efraín Huerta siempre nos abrió las puertas de su casa, estuvo con nosotros en los recitales y escribió sobre nosotros, escribió prólogos, o sea, siempre nos tuvo muy, como, como muy abrazados, pues, y revueltas un poquito, pero bueno, Revuelta se murió en el 76, entonces fue muy poco lo que pudimos convivir con Revueltas. Pero, eh, bueno, en aquellas épocas sí conocen a los novelistas de la onda, ¿verdad? Que nunca nos Sí, vieron. Agustín y Parménides. Parménides. Y, por ejemplo, José Agustín, dentro de todas sus revisiones de la cultura, jamás mencionó a los infras porque no nos toleraba, porque, bueno, finalmente ellos, su disidencia era más en apoyo al rock and roll y formar esta cultura que también había estado muy reprimida, y entonces pues escribían sobre rock, y sobre la vida cotidiana, y bueno, tenían su propia manera de ver el cambio que no era un cambio social, era más bien un cambio cultural lo que ellos estaban haciendo. Bueno, uno de ellos era el Búquer, si se ubican al Búquer, a José Luis Benítez, no, Jesús Luis Benítez, el Búquer. Estuvo en esa presentación con Pedro Damián y con alguien más. Y llegaron a esta cosa de Octavio Paz diciendo que venía ya la nueva, los nuevos valores literarios, y estaba presentando a David Huerta. El Buque era un personaje muy extraño. Bueno, no era un extraño, era muy alcohólico, como la mayor parte de ellos, como Parménides, José Agustín, todos eran, pero el Búquer era especialmente alcohólico, y había sido además expulsado de la literatura de la onda, le habían quitado los empleos, porque él sí escribía igual que todos los escritores de la onda, escribían en periódicos culturales, y entonces, de verdad, nos vivimos varias veces en colectivo, y en uno de ellos cayeron Mario Santiago y Jesús Luis Benítez. Pero de verdad se le iba, o sea, entraba una realidad alterna. Entonces tenía delirium tremens y esas cosas, y bueno, cuando caen a ese evento de Octavio Paz, no era propiamente, apenas estaba empezando, o sea, ni siquiera era sí los boicots que armábamos de manera intencional, y que era de, bah, guácatelas tu poesía no sirve, escucha mejor esto, y entonces había que leer a los cifras, había que leer a Horacero, habría que leer a los Párpados Eléctricos y demás, para que dejaran de escribir como solían escribir, que era aburridísimo, o sea, la espiga motinada, perdón, pero era aburridísimo, y o sea, escuchar a varios de los contemporáneos, pues de pronto, de verdad, de pronto sí era muy aburrido, ¿no? O sea, sí eran eruditos, pero seguían en el rollo de todos los seguidores de los contemporáneos, era toda esta poesía de el poeta a la luz de la luna, que está pensando en la existencia de la vida, y entonces el yo, y el otro yo, y el otro yo que camina, y el otro yo que se desvanece, y no salen a la calle, no ven los cambios sociales, no tienen aspiraciones de cambio social, no tienen nada, están totalmente desvinculados con la sociedad. Y lo que los infras pedíamos era justamente eso, era que la poesía lograra contagiar a todos para hacer un cambio social, para hacer un cambio cultural, para que el arte pudiese ser como un espíritu de la vida cotidiana, y no esta cosa trascendental en donde los poetas hablan con Dios y los ángeles y los espíritus, ¿no? Es que sale a la calle y ve cómo vive la gente, porque es
son ellos los que son y los que deberían de tener el arte, no tus musas escondidas que bajan en la noche después de tus 2 copas de vino y tu buena cena. No, esos no. Para los que tenemos que hacer, pues es para la gente que camina, para gente que real, la que camina en la calle. Y bueno, regresando, ¿qué tiene que ver? Ya hago, termino la respuesta que no terminé hace ratito, que era eso, era un momento en que, si bien es cierto que Echeverría estaba abriendo espacios culturales, estamos hablando de una época en la que no había reproducción de libros, donde comprar una revista de rock, comprar un acetato, o sea, un vinil de música de rock, comprar un libro que llegara del extranjero era cosa impensable, era cosa de las élites, 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 élites. Entonces, bueno, sí entrábamos a robar libros y sí fotocopiábamos, pero ni siquiera era una fotocopia como ustedes la conocen, ¿eh? O sea, no podríamos, había muy pocos lugares donde se hacían fotocopias y el papel era como papel como fotográfico y salía medio húmedo, entonces se pegaba y entonces había que separarlos y casi secarlos y de todas maneras eran bastante ilegibles, pero aún así era la única manera que se podían repartir. O bien había que escribir en una máquina mecánica y entonces ponerle aquí la hojita y papel carbón para poderlo repartir para los cuates, ¿no? Y si te iba muy bien, podías tener acceso a un mimeógrafo. Por ejemplo, cuando se publicó Correspondencia Infra, hubo gente que cooperó, pero nunca pudimos sacar la revista del taller en donde se mandó a imprimir porque el offset era carísimo. Y entonces la idea era, bueno, se pagó una parte de la edición y con la venta de las revistas se iba a terminar de pagar la edición. La cuestión es que se vendieron y además los vendíamos en manos. Salió poco antes de una muestra de cine y nos íbamos a vender las revistas a la gente que entraba y salía del cine y por supuesto en cuanto nos cayó una lanita entrábamos a ver la película, entonces no hubo nunca recuperación y nunca pudimos sacar la edición completa de Correspondencia Infra, por ejemplo, ¿no? En fin, creo que ya, es que voy amarrando anécdotas y bueno, tiene que ver. Y eso, yo insisto, había sí boicot de los talleres, de las lecturas, de las conferencias, pero justo esa de Octavio Paz y David Huerta, el Booker tenía un delirium tremens y entonces empezó, o sea, para cualquier alcohólico, el ruido, la luz y demás de pronto les molesta. Y entonces justamente empezó a apagar a decir esto de mucha luz, y Octavio Paz se sintió como, la verdad es que ya había sido bastante agredido por nosotros, pues fue cuando pidió que sacaran a Jesús Luis. Pero fue, yo creo, de los eventos en donde se ejerció más violencia, ¿no? O sea, porque Paz siempre andaba de mal humor, pero bueno, pensó que le estaban boicoteando su evento, su gran evento, y los mandó sacar a la fuerza. Y no fue la única vez, a Palacio Minería una vez lo sacaron a Mario Santiago y le dislocaron el hombro. O sea, así era de violento eso.